Dios te bendiga. Hoy vamos a tratar un tema muy precioso. Comprados por sangre, la redención que cambió nuestro destino. Bendito sea el nombre del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El ser humano, nosotros los humanos, tendemos a valorar las cosas por su precio, por la moneda, por lo que vale. En los mercados antiguos, los esclavos eran subastados y su valor dependía de su fuerza, su salud o juventud. Pero mi Cristo, cuando nos miró a nosotros, no se puso a mirar: voy a salvar a los más fuertes, voy a salvar a los más saludables, voy a salvar a los más estudiados. No, Cristo miró a toda la raza humana, estuviera fuerte, estuviera enferma, estuviera estudiado o no estudiado, nos miró a todos y decidió pagar el precio más grande que se ha pagado en el universo: su propia sangre. En la cruz, Dios no estimó lo que valías en el mercado humano, sino que cuando te amó, decidió salvarte y salvarte para siempre. Entonces, redención, el lenguaje de los esclavos liberados. En Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: aunque erais esclavos, habéis obedecido y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Un tema favorito de una persona que ha sido esclava, o digamos que ha estado mucho tiempo preso, es hablar cómo fue que salió libre. Porque si usted habla con una persona que duró muchos años privado de la libertad, él le va a decir: gracias que ya estoy otra vez acá en la calle, estoy aquí afuera. Porque la cárcel, la prisión es lo peor que hay. Y yo, como pastor que fui liberado de las cadenas del pecado y de la maldad, tengo que seguir predicando y anunciando que lo mejor que me pudo pasar fue que Cristo me comprara y que te comprara también a ti. La palabra redención proviene del griego lutro, que significa pagar o liberar. En tiempos bíblicos se usaba cuando un esclavo era comprado para ser liberado. Dios fue nuestro redentor. Él pagó en la cruz. Él nos sacó del mundo de maldad y nos trajo a la iglesia. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5 dice: nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Dios Todopoderoso vino y se hizo humano y nació de una mujer. Y nació bajo la esclavitud de la ley, porque la ley no podía salvar a nadie. Ese es el problema grande que tiene la ley. Y no es que la ley sea mala. El problema es que nosotros somos los malos, que no somos capaces de cumplirlas. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos que aparecen allí, porque si uno viola un solo mandamiento, ya se hace transgresor de los otros 9. Entonces Cristo nació bajo la ley para comprarnos de la maldición de la ley y para comprarnos de la maldición de pecado y para rescatarnos del diablo y de toda esa demoniera que nos tenía atados y destinados para el infierno. Jesús no solo murió para perdonar, murió para redimir, para comprar. O sea, esto implica que Él pagó, rescató, intercambió, hizo sustitución. Nuestra libertad no fue gratis, fue comprada con sangre divina. Aunque Él nos da la salvación gratis, pero no fue gratis. Él tuvo que pagar con su sangre. Por eso ya no estamos a venta. Él, lo que es suyo, no lo vende. Recordemos que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios no los vendió. A Adán fue el que nos vendió al pecado y nos vendió al diablo, pero en Cristo no. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no dependemos de la opinión de los hombres. Ahora somos libres. Y esa libertad vino a causa de mi Cristo en la cruz. Ahora somos una propiedad transformada. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos.
ni a nadie más. Si nosotros miramos en primera carta de los Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También en Isaías 43, 1 dice, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Entonces, el Señor nos dice aquí que ahora le pertenecemos a Él, que Él nos compró a precio de sangre y que ahora debemos glorificarlo en nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque antes nosotros éramos vendidos al pecado y agradábamos era al diablo, vivíamos para la maldad, para agradar a Satanás, y una condenación era lo que nos llevaba hacia el infierno. Ahora el Señor nos rescató de esa condenación, de ese infierno, para que le agrademos a Él. Y agradarle a Él no es difícil, no es difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque Él está con nosotros. Y como Él fue el que nos compró y nos rescató, Él nos ayuda a seguir en sus caminos. Cristo no solo te compró para liberarte del pecado, también te compró para hacerte suyo. Así que lo que antes te controlaba ya no tiene autoridad sobre ti, no lo tiene. Si usted vende una moto, esa moto, aunque aparezca a nombre suyo, usted tiene que hacerle los papeles al otro, y aunque usted recuerde mucho esa moto y diga qué moto tan buena, esa moto ya no es suya. De igual manera el diablo nos mira de lejos y dice, vea, este antes era mío, ya lo tenía listo para el infierno, pero ahora tiene que quedarse mirando de lejos, porque ahora somos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo de Nazaret, y Él no nos vende. Él ya no nos vende, Él no nos va a vender por ningún precio a nada ni a nadie, gloria sea al Señor. Entonces, somos propiedad de Dios, pero no como esclavos. Esto es lo más hermoso, porque el diablo sí nos tenía como sus esclavos, esclavos del pecado y de la maldad. El Señor nos compró, pero no nos trajo acá a la iglesia como un esclavo, sino que ahora nos dice hijo. Ahora somos sus hijos. También nos dice que somos su templo. Dice que ahora llevamos su gracia y su gloria. Imagínense, somos reyes y sacerdotes de Dios. Qué bendición más preciosa estar en las manos de mi Cristo. Qué bendición. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, no podemos vivir y hacer lo que nos plazca, porque hemos sido comprados, tenemos dueño. Mi tiempo, tu cuerpo, mi cuerpo, tus decisiones y mis decisiones ya no son de nosotros, son de Dios. Él pagó por nosotros, entonces dejemos que Él gobierne nuestra vida, que Él dirija nuestra vida, y algo grande va a pasar. Yo se lo digo de corazón. Deja que Él gobierne y Él se va a encargar de ponerte en los lugares más altos. Te lo digo en el nombre de Jesús, porque conmigo ha pasado. Debemos vivir en la altura del precio pagado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 23, dice, porque por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 dice, nos ha redimido para su Dios, nos redimió para Dios con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, debemos entender que somos redimidos, pero que ya no debemos vivir como esclavos de nuestro pasado o de la cultura de nuestro país o de la opinión ajena. O sea, muchas personas no entienden que ya no son de una etnia especial, porque hay costumbres de nuestros países que son desagradables a los ojos del Señor. Y nosotros ya no vivimos bajo esa cultura. Ahora vivimos bajo la cultura del reino de los cielos, independientemente de la etnia de la que seas. Ya no eres de esa etnia, ahora eres del reino de los cielos.
ahora perteneces al cielo. Y esas cosas que antes hacía tu cultura, ya a Dios no le agradan. Por lo menos, por ejemplo, la celebración de la fiesta de los muertos, esas cosas ya a Dios no le agradan. Ahora somos siervos del Señor. Ahora ya no podemos vivir tampoco en el pasado, porque en el pasado éramos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Tampoco podemos vivir bajo la opinión de los otros, porque los otros pueden opinar lo que quieran, pero ellos no pagaron por nuestra salvación. Lo único que pagó fue Jesucristo. Cristo nos hizo reyes, así que debemos de dejar de vivir como mendigos espirituales y comenzar a creer lo que el Señor dijo. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mis sacerdotes. Si Cristo te llama sacerdote, debemos dejar de hablar como si estuviéramos derrotados, como si estuviéramos vencidos. No, Señor. Somos en esta tierra lo más hermoso para Dios. Incluso cuando el Señor venga otra vez, va a venir por su iglesia. Estamos nosotros esperando la venida del Señor por su iglesia, lo que se conoce como el arrebatamiento. De aquí no se va a llevar carros, ni automóviles, ni edificios, ni oro, ni plata, ni animales, ni a los políticos, ni a los poderosos. Se va a llevar esa a su iglesia, a ti y a mí, que somos lo más hermoso para Él. En Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Mire, nos sacó de allá donde estábamos, en oscuridad, en maldad, y nos trajo al reino de los cielos, donde Cristo es nuestro Rey, y aquí tenemos salvación y vida eterna. Tu identidad exige una nueva conducta. No camines como si la cruz hubiera sido barata. Camina como un redimido de Dios. Cristo lo que hizo en la cruz le costó muchísimo. La cruz no fue barata. Fue el precio más alto que se pudo pagar. Gloria al Señor. Entonces, debemos caminar con identidad de redimido. En Hebreos 9:12 dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en el Salmo 107:2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. La redención no es temporal ni frágil, mi hermano, mi amigo, es eterna. Cristo pagó no parte de tu deuda, la canceló por completo. Por eso la vida de nosotros debe ser un testimonio vivo. Fuimos comprados y redimidos. Ya no soy mío, soy de Dios, soy de Cristo. No le rebajemos el precio a la sangre de Cristo, no nos devolvamos a la esclavitud. Hoy decidamos hoy vivir como verdaderamente debemos vivir, comprados por Cristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, nuestra vida debe reflejar el precio que se pagó. En Tito capítulo 2, verso 14 dice, y redimidos y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire para qué nos compró el Señor, para que seamos su pueblo, para que ya no andemos más en esas obras malas en las que antes andábamos, sino que ahora andemos haciendo lo bueno, siendo un pueblo celoso de Dios, un pueblo que ame a su Dios, un pueblo que se consagre a Él, porque, hermano, Dios no te compró para que sigas viviendo en la maldad y en el pecado, sino para que ahora lo glorifiques a Él con tus actos, con tus hechos. Fuimos comprados por algo más, para algo más que simplemente venir al culto dominical. Fuimos comprados para representar el reino de Dios. Por eso debemos vivir como redimidos, con identidad, con propósito y con santidad. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que la redención que el Señor nos da no se vence, es eterna y es segura. En Hebreos 9:12 dice, por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención.
O sea, el Señor nos compró y esto no tiene fecha de expiración. Esto tiene eternidad. Esto tiene gloria. No fuimos redimidos por un tiempo, sino para siempre. Debemos caminar con seguridad. No debemos estar llenos de dudas. Debemos estar confiados, declararlo con fe. En Cristo hemos sido comprados eternamente para siempre. El Señor nos rescató y ahora somos de Él. Gústele al que le guste y al que no le guste, pues, ¿qué se puede hacer? Somos de Dios y lo mejor es que Él no le puso fecha de caducidad a esta salvación, sino que nos la da por toda la eternidad. Nos compró eternamente y para siempre. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Maravilloso y precioso Rey de Gloria. Te doy gracias, Señor, por habernos comprado en la cruz del Calvario. El precio más alto, Dios mío, que se pudo pagar, tú lo hiciste. Pagaste con tu propia vida por la salvación de todos los humanos. No miraste al más fuerte solamente, no miraste al más saludable, no miraste al más intelectual y más inteligente de este planeta. Decidiste morir por todos, mi Señor Jesús, pagar por todos, mi Rey. Las puertas de las prisiones espirituales se abrieron cuando tú moriste en la cruz. Gracias, mi Señor Jesús. Te ruego, Señor, que bendigas al que ve este video y que lo ayudes y lo convenzas de que es un redimido para que viva como es, un rey, un sacerdote, un príncipe de tu reino, mi Jesús. Amén.